Muy buenas noches, estimado alumno. Ya usted está en el 7º ciclo. Ya ha definido el Código Penal en la parte general y la parte especial. Ya usted ha visto todos los comportamientos que se puede realizar. Ahora lo que vamos a ver en el curso es procesal penal. Él va a tipificar comportamientos son delitos. Y ahora el proceso nos va a llevar a hacer un camino. Esta persona, tenga en cuenta que la Constitución dice que se condena inocentes mientras que no exista una sentencia condenatoria. Lo que vamos a hacer en esto, vamos a ver el proceso penal. Bueno, en primer lugar, el proceso penal. Se debe tener en cuenta que el proceso penal está dividido en etapas: la instrucción o periodo investigatorio y en la etapa del juicio oral. Deben tener en cuenta, cuando hablamos de instrucción, nos referimos a nivel de juzgado. Es el que va a encargar de investigar. Una vez que ha investigado, se va a ir a la sala superior, compuesta por los 3 vocales. Entonces, en el proceso penal, en el Código de 1940, establece que solamente existen 2 etapas, y el juicio oral. ¿No? Pero podemos ver en la imagen que está dividido en 2 etapas. Fases de la investigación preliminar, tener etapa intermedia. Entonces, praxis puede definir que el proceso penal está dividido fase de investigación preliminar, que es conllevar a la etapa de instrucción, posteriormente los actos preparatorios y posteriormente la etapa de juzgamiento. De cuenta, la fase de la investigación preliminar lo va a usar el policía, es decir, la policía que va a dirigir es el Ministerio Público. Se va a dar cuando exista un indicio, la policía conjuntamente a la dirección del Ministerio Público, y que se encuentra que existe suficientes elementos probatorios de la comisión de delito que no ha prescrito, entonces el fiscal va a formular denuncia penal. Y posteriormente, como vemos, la etapa de instrucción, que el juez va a dar si la denuncia procede o no procede, si están todos los elementos que establece el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales. El juez va a entregar en un periodo determinado y posteriormente todo esto va a ser remitido aquí a la sala penal para que realice los actos preparatorios que Lina lo establece como etapa intermedia, y posteriormente se remitirá a la sala superior y en el juicio oral a través de una sentencia. Entonces, como vemos, el proceso penal no solamente está compuesta por 2 etapas, sino 4 fases debidamente dividido. Nuestro Código 40 establece 2 de proceso ordinario y proceso ordinario. Pero el ordinario es el proceso base que vamos a realizar en todo este proceso. ¿Por qué? Porque este proceso ordinario es el proceso base que va a ayudar a entender los procesos sumarios. El legislativo 124 establece que son de bagatela, es decir, de poca eficacia, es no ser un juez inferior, pero cuando el delito persigue un hecho que trae como consecuencia una gravedad, entonces va a ser un proceso ordinario. Que los de mayor gravedad, que mayor afectación al bien jurídico, va a ser el proceso ordinario. También tenemos una tercera clasificación de procesos, son los procesos especiales. Los procesos especiales son aquellos procesos
que determinadas leyes, por ejemplo, las querellas, los procesos de faltas. Pero el proceso, le he manifestado, va a ser el proceso ordinario, porque a través de ese proceso vamos a conocer los diferentes procesos. Vamos a características del proceso ordinario. ¿Qué es lo que hay respecto a esto? El proceso ordinario va a dar una duración de 4 meses prorrogables a 60 días. ¿Qué quiere decir? Que el juez penal durante ese lapso va a investigar, va a hacer todos los actos de investigación. Son positivas, son las preventivas, las testimoniales y judicial, etc. Es decir, en estos 4 meses el juez va a investigar si Juan Pérez, ese presunto autor, es el responsable del delito que ha cometido. También, cuando el proceso ordinario, también complejo por la materia. Que más de durar 4 meses demora 8 meses, pero es un proceso ordinario complejo. Un caso que podemos ver es el caso de Vladimiro Montesino. Vladimiro Montesino es un proceso ordinario complejo. ¿Por qué? Porque justo realiza una pluralidad de aviados, pluralidad de imputados, afectación al Estado. Por tal motivo, entonces, el plazo de duración va a ser mayor. En esencia, el cual se va a encargar de ¿qué? De investigar. Pero sentenciar no es. El juez quien va a sentenciar, como vemos, es la sala superior. ¿Correcto? La ley 629 del 30 de junio dice qué delitos van a ser conocidos por el proceso ordinario. Como es, el proceso ordinario son para los delitos que existe una mayor gravedad, existe una afectación al bien jurídico. Es decir, los demás delitos que no afectan gravemente a la sociedad van a ser considerados como proceso sumario. Declarativo 124. Características del proceso sumario. Una característica del proceso sumario es respecto a la duración. Son prorrogables a 30 días. Como que el proceso sumario va a haber delitos, poca significancia, delitos de bagatela que no afectan muy bien jurídico, por tanto su duración, su investigación es menor. También respecto a la competencia, lo va a conocer ¿quién? El juez penal. Y ese mismo juez penal que ha investigado va a sentenciar, a diferencia del proceso ordinario. Porque el ordinario el juez investiga, pero la sala es la que dicta sentencia. Otra que podemos ver, el fiscal provincial es el que realiza la denuncia penal. El mismo fiscal, como estamos viendo, es el que se va a encargar de ¿qué? De formular la acusación. Como vemos, existe diferencia de competencia. Como vemos, existe diferencias respecto a los plazos. Especiales, como hemos dicho, uno de ellos son las faltas de menor acción al bien jurídico. Por tal motivo lo va a conocer un juez de paz, un juez de inferior jerarquía. Debe tener en cuenta el poder está dividido por instancias. La instancia es la Corte Suprema. Posteriormente, la Corte Superior. Posteriormente siguen los juzgados especializados. Y la última instancia son los jueces de paz letrado, que van a conocer las faltas. ¿Correcto? Tenemos clase de procesos especiales, las querellas. Yo en Derecho Penal Especial 1 y la Especial 2 hay lo referente a que a los delitos de difamación, injuria y calumnia. Entonces, delitos que afectan el honor, vemos al principio que son delitos de ejercicio privado. Entonces, procesos especiales, que la parte que ha sido ofendida a su honor va a ser el que va a poner la denuncia. Estos procesos, estas querellas que conocemos, son una connotación mixta, tanto penal y tanto civil. ¿Qué quiere decir? Requiere
ciertas acotaciones de un proceso civil. Por ejemplo, presentar tasa judicial, presentar apelación, notificación. Como vemos, notación especial. Y por eso es un proceso especial. Lo que ahora, los sujetos procesales. ¿Quiénes son los sujetos procesales? Los sujetos procesales son personas que van a intervenir en el proceso penal. Tener lugar el juez, que se encarga de investigar. El juez se encarga de dirigir el proceso penal. Posterior público. El Ministerio Público es también otro sujeto procesal que se va a del delito. Debemos entender que la penal siempre es pública y así da el monopolio por el Ministerio Público. El principal del proceso es el imputado, porque el proceso gira a través del imputado. Todas las diligencias que se realizan, solamente se va a buscar la responsabilidad o la inocencia de ese procesado. Tan procesal es el agraviado. Este agraviado, para ser sujeto procesal, es decir, para intervenir, necesariamente requiere ¿qué cosa? Constituir parte civil. Por cuenta que el Ministerio Público, representante de la sociedad, es el que persigue el delito. Pero el abogado no quiere ser representante público, tiene que constituirse en parte civil. Es decir, de ese momento, el agravado adquiere personería jurídica y puede dar las apelaciones, las pruebas que solicite el proceso penal. También el tercero civilmente responsable. Esta persona es el autor realizado del delito. Es el sujeto activo que usted ha visto en derecho penal especial. Viene a ser el responsable solidariamente el que va a pagar la reparación civil. Un ejemplo de tercero civilmente responsable sería, por ejemplo, el dueño de un caso que entre Mario y Mario lamentablemente actuó y produjo una muerte. Entonces, el autor es el conductor, pero el dueño del carro va a ser el tercero civilmente responsable. Es decir, que en forma solidaria va a pagar la reparación civil. El defensor, otro sujeto principal, sobre todo defender, cautelar los derechos del imputado. Tengan en cuenta que la Constitución Política del Perú establece que es irrestricto, por favor, que claro esto. Ni una persona se le puede suprimir su defensa, tanto a nivel policial, tanto a nivel procesal. Esta persona debe ser representada por un abogado defensor. Uso de su vida como abogado, como futuros colegas, este es importante y debe prevalecer en cualquier instancia. Ya hemos visto el Ministerio Público, el juez, las acciones, el titular de la acción penal, realidad, si el denuncia, no se puede perseguir el delito. Hace que el monopolio penal está solamente en el fiscal. También que se le en la investigación preliminar como denunciado, porque todavía no es un inculpado. Cuando recién hay proceso, ya vamos a hablar de inculpado. Cuando está una acusación, podemos hablar de acusado. Y cuando exista una sentencia, podemos hablar de sentenciado o condenado. Mientras tanto, acuérdese el principio de presunción de inocencia. Se presume inocente mientras que no existe una condena. Acuérdese el caso de Fujimori. Cuando Fujimori preguntó, ¿usted es culpado de la acusación? ¿Cómo se considera? ¿Y qué dijo? Soy inocente. Y es, mientras exista una sentencia condenatoria que herve ese principio de institución, se presume inocente. El agravio manifestado es la persona que ha recibido, que ha recaído el comportamiento del sujeto activo. Esto justamente es la persona que
recae ser sujeto activo de la acción o sujeto pasivo del delito. Porque para que se pueda parte del proceso, es decir, para que pueda intervenir en el proceso, requiere constituirse en parte civil. Entonces, el fiscal es el que se va a encargar de representarlo a la sociedad. Y el ente responsable hemos dicho que es la persona que va a asumir en forma solidaria la reparación civil. Pero por supuesto, tiene que estar notificado de eso. ¿Para qué? Para que pueda hacer valer su derecho. Un ejemplo respecto al terrorismo responsable es el caso de Yoclasa, en el caso de la discoteca Utopía, que Yoclasa hizo una discoteca sin la licencia correspondiente y por tal motivo solicitaba que pagara en forma solidaria la reparación civil. Ya hemos visto de los derechos del imputado y acuérdense que toda persona, ya sea como testigo, ya sea como agraviado y sobre todo como inculpado, debe ser asesorado por un abogado defensor. A elección, a falta de abogado defensor, están los abogados de juicios, que está a nivel de instrucción o en el juicio oral. Vamos a unas alternativas del juez penal al recibir la denuncia penal. Ya usted en los primeros etapas a nivel de investigación preliminar, la policía se remitía a un atestado de un parte. Ahora, es decir, después de haber investigado en un plazo de 30, 50, 60 días, dependiendo del caso, pero tenga en cuenta cuando no exista detenido. Porque si existe detenido, la policía solamente puede tener un determinado tiempo. ¿Y cuál es? 24 horas para delitos comunes. Pero delitos especiales, la constituye 15 días. ¿Cuáles delitos especiales? Tráfico y espionaje. Solamente en esos 3 casos procede detención preliminar, es decir, detención policial por 15. En los demás casos, 24 horas. Entonces, no existe detenido, la policía puede investigar 30 días, 60 días, dependiendo del caso. Si hay detenido, en ese plazo debe pronunciarse. Veamos que tiene el a recibir el atestado policial. En primer lugar, supuestamente cuando ya el fiscal ha realizado una denuncia penal, pasa al juez penal. Es toda la investigación preliminar, supongamos que se denuncia contra Juan Pérez por delito de robo. La policía, que es responsable, presunto responsable de tal delito, igualmente derivado del Ministerio Público. Él fiscaliza la denuncia penal. Pero ¿qué pasa? Esta formalización de denuncia penal va a ser nuevamente revisado por el juez penal, porque el juez es el que va a abrir proceso. Y este penal, como estamos viendo, tiene alternativas. La primera será devolver al Ministerio Público. Porque para que se pueda aperturar proceso penal, debe cumplir los requisitos que establece el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales. ¿Qué dice? Suficientes elementos probatorios de la comisión del delito que haya prescrito o que distinción. Cuando hablamos de otra causa de distinción, usted ya vio eso en parte general, y derecho penal. Es decir, cosa juzgada, que no se, etc. La alternativa, como podemos ver, es respecto a no lugar aperturar la discusión. Es decir, que el juez, con los hechos imputados, ya que exista delito, tiene que haber los 3 requisitos: que la conducta sea típica, que la conducta sea antijurídica y que la conducta sea culpable. Entonces el juez penal, al revisar nuevamente es decir, el atestado policial más la denuncia, considera que el hecho imputado no es delito. El juez penal tiene jurisdicción, quiere decir, la facultad de administrar justicia. Y si el juez penal considera que no es
delito, entonces no va a aperturar una acción. Pues el otro facultad es abrir instrucción mediante el auto de apertura. Como en esta diapositiva, son las tres alternativas que tiene el juez penal a recibir denuncia.